Este día es un día especial, además de celebrar, ¿no?, como comúnmente se dice en el mundo, la resurrección de Cristo. Nosotros la festejamos cada día porque desde el día que el Señor vino a nuestras vidas y Él hizo el milagro de la resurrección en nuestro interior para que vivamos para siempre en esa resurrección y vivamos para siempre y eternamente después, vamos a dar un mensaje que nos va a dar a conocer a este Jesús que hizo este gran milagro en nosotros. Y quiero hacer referencia a dos cosas que dije anteriormente, y no hace mucho tiempo, en un sermón titulado ¿Quién es Jesús para vosotros? O ¿quién dice la gente que yo soy? Refiriéndose a Él mismo, a Jesús. Y a modo de conclusión, yo quiero recordar el sermón que fue titulado también Jesús, el gran yo soy, que fue dado en 2 episodios, ¿os acordáis? En el mes de enero aproximadamente de este año 2022. Y aún, si Dios lo permite, en los próximos meses, hasta que termine el año, yo quisiera hablar sobre los 7 yo soy de Jesús. Pero no ahora, sino en los próximos meses. Ahora vamos a empezar a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis detrás de ellos. Aquí nos dice el Señor Jesucristo que al terminar su carrera, o a punto de terminarla, dio una advertencia a los que le escuchaban, diciéndole: mirad que no seáis engañados. ¿Y por qué dijo esto? Porque Él sabía que la gente corre el peligro, al igual que el día de hoy, corremos el peligro de ser engañados por aquellos que dicen yo soy cualquier cosa. Cuando dicen yo soy el Cristo, hay algunos que se atreven y son tan osados de decir yo soy el Cristo, cuando eso es imposible llevar ese título. Ellos no lo son. Y Jesús advierte: mirad que no seáis engañados. Sabemos que nunca antes, jamás hubo nadie que pudiera darse el título de esta identidad. Nadie podía usarlo. Ese nombre yo soy, porque yo soy es el nombre justamente de Dios. Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. Así que Jesús usó estas palabras, yo soy, hablándose de sí mismo, y nadie pudo usar ese título, digo, aparte de Jesús. Así que, hermanos, para evitar ser engañados, tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Tenemos que conocer la palabra de Dios en su Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos que leer la Biblia. Y el Antiguo Testamento justamente habla de lo que Jesús anunció muchas veces. En una ocasión dijo Él: escudriñad las Escrituras. Él se estaba refiriendo a las enseñanzas de la ley, a las Escrituras de los profetas, a las palabras de Dios en la antigüedad. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso se encuentra en Juan capítulo 5. Y en relación a esto, a todo esto que estamos hablando en esta mañana, el Señor, después de haber resucitado, les habló a los discípulos, a dos de ellos, en el camino de Emaús. Acordaos que hablamos semanas anteriores de esto. Jesús le dio una importancia vital a la enseñanza de la Escritura en toda su totalidad, comenzando desde el Antiguo Testamento. Comenzando, como dice bien en Lucas, dice que comenzando Jesús a hablar. ¿Qué habló Jesús? Jesús habló sobre las Escrituras antiguas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice la palabra de Dios, les declaraba lo que las Escrituras antiguas decían de él. Y en los versículos siguientes de Lucas 24 dice: continúa Jesús hablándoles a estos discípulos que se encontró en el camino de Emaús y les sigue diciendo: es necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mirad que todas las Escrituras antiguas, repito, en toda su totalidad antigua, en todo lo escrito anteriormente, desde hasta el momento que Cristo llegó a hablar estas palabras, dice él que era necesario que todo lo que estaba escrito en Moisés, todo lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos, era necesario que se cumpliese. Ni una coma ni una tilde podrían haberse dejado sin nombrar. Y Jesucristo hace ese recorrido por las Escrituras con un propósito, y es enseñarles la importancia de sus palabras, la importancia de la palabra de Dios y lo que ellas hablaban de él. Repito, desde la antigüedad ya se hablaba de Jesucristo. Y para hacer un paréntesis, no se hablaba de Mahoma, no se hablaba de Budas, no se hablaban de religiones varias y diversas, sino que se hablaban de uno solo, de Cristo el Señor. ¿No es maravilloso esto? Y dice en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús, él se dio a conocer ampliamente en las Escrituras antiguas. Y sus discípulos lo dieron a conocer a él por el Espíritu Santo durante todo el tiempo que ellos vivieron. Y aún nosotros, como en este instante, lo estamos dando a conocer a vosotros por los evangelios que estamos leyendo, y de igual forma lo seguiremos dando a conocer en el día de hoy y hasta el fin de los días, hermanos. En segundo lugar, quiero decir que los 4 evangelios que tenemos en la Sagrada Escritura dan a conocer estas cosas. ¿Qué cosas son las que da a conocer los evangelios? Primeramente, su vida, en mayúscula, su vida, su persona y su obra. Estas 3 cosas se dan a conocer en las Escrituras modernas, por así decir, en el Nuevo Testamento. Lucas, uno de los escritores de los evangelios, llamado el Evangelio de Lucas, comenzó su evangelio en el capítulo 1, versículo 4, de esta manera. Dice así: puesto que ya muchos
han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice el doctor Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, fijaos que estoy poniendo estas cosas, entre comillas, para enfatizar el significado de estas cosas. Primeramente, he dicho en el versículo 1, que muchos trataron de poner en orden la historia, dice Lucas, de las cosas. Ahora, en segundo lugar, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Ya son 2 veces que Lucas escribe las cosas. Y aquí hay mucha importancia en esas cosas, porque aún una vez más dice y continúa escribiendo desde su origen. Todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden. Qué maravilloso escritor e historiador fue este maestro de la escritura también, Lucas. Dice, por orden. No hay cosa más ejemplar en la iglesia del Señor que haya orden y buen organismo, viviendo la iglesia en el orden de Dios, sin ninguna confusión. Todo debe ser hecho en la iglesia decentemente y con orden. A muchos se les olvida que debemos de usar nuestras vidas, no como papagayos repitiendo lo que otro dice, sino con excelencia, con orden, como la palabra de Dios se debe respetar. Y dice, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Él estaba escribiendo un personaje romano de aquel tiempo y le llama de esta manera, oh excelentísimo Teófilo. No estaba escribiéndole a cualquiera, él sabía que si este hombre Teófilo podía experimentar la gran verdad que Lucas estaba escribiendo acerca de Cristo, sabía que había ganado un alma. Y seguramente a otros alrededor de este hombre llamado Teófilo. Y le dice que te escribo estas cosas para que conozcas bien la verdad. Debemos de conocer bien la verdad ¿de qué? De las cosas. De nuevo repite Lucas y escribe por tercera vez en unos solos versículos, en 4 versos, 3 veces dice las cosas en las cuales has sido instruido. Maravilloso. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿A qué cosas se está refiriendo Lucas? Bueno, si analizamos muy bien, correctamente, el texto leído, Lucas se está refiriendo a cosas en relación a la persona de Jesús, señalaban la identidad de Jesús en su vida, en su persona y en su obra, desde, dice Lucas, el origen. Así que desde el origen nos está diciendo que Jesús es el gran yo soy que habló con Moisés en el principio. Desde su origen. Ponemos el ejemplo también de otro evangelio, el evangelio de Juan. Y yo he encontrado una escritura en el capítulo 20
y la leemos de esta manera. Dice así: estas cosas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí? Que estas señales que Jesús hacía, estas palabras que Jesús enseñaba y pronunciaba, estas cosas que ocurrían donde Él se encontraba, se han escrito ¿para qué? Para que creáis todos vosotros, de la misma forma que están escritas en la palabra del Señor, para que conozcáis bien la verdad y para que creyendo, se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida. Oh, eso es maravilloso, hermano. Amén. Que alguien nos ofrezca la vida y que nosotros no seamos capaces de abrazarla. Eso es una tragedia, hermano, para los seres humanos. Que no sean capaces, ojalá Dios hoy haga de ti una persona que sabe abrazar la vida. Ojalá Dios lo haga. Bendito sea el nombre del Señor, para que creyendo tengáis vida en su nombre. No en cualquier nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Glorias sean dadas a Dios. Y también, hermanos, también proseguimos en las cartas apostólicas. La enseñanza de las cartas, que dicen el mismo y hablan del mismo conocimiento acerca del Señor Jesús. El apóstol Pedro. Hemos hablado de Lucas, hemos hablado de Juan, y ahora vamos a hablar del apóstol San Pedro. Él en su segunda epístola, yo tengo otro texto, nos escribió a la iglesia. Fijaos que digo, el apóstol Pedro nos escribió a nosotros. Muchas veces se predica el Evangelio como algo pasado. Le escribió a la iglesia. No, hermano, lo que está escrito es para nuestra enseñanza de hoy, a la iglesia de hoy. No es una historia pasada de moda, sino que es palabras para hoy, para esta tierra. Nos escribió a la iglesia porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Repito, porque no os hemos dado a conocer, dice el apóstol San Pablo, a la iglesia. No hemos recibido el conocimiento de Cristo por medio de mentiras, de palabras huecas, filosofías vacías, sino de como habiendo visto. Hermanos, no tenemos un fundamento donde podemos hundirnos como en la tierra movediza, no. La iglesia no tiene un tipo de fundamento que puedes caer en cualquier momento, sino nuestro fundamento está sobre la base de los apóstoles y los profetas. Por eso el apóstol San Pedro dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es cualquier persona que nos está hablando de algo que leyó en un libro y que hoy quiere inculcar a la iglesia. No, nos lo está diciendo el apóstol San Pedro a nosotros,
que él mismo, habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Cristo. Fijaos lo que es detenerse un poquito en la Escritura. Si tú cuando lees la Biblia te detienes reflexionando estos puntos, tú adquieres un manantial de riqueza espiritual en tu pecho que nada te podrá derribar jamás. Nada. Por eso ellos andaban tan bien, aún sufriendo persecución, aún siendo muy afligidos y probados, ellos andaban al objetivo, tenían un propósito y nadie los paraba, hermanos. Y hoy tan fácilmente somos movidos de aquí para allá y sin razón de ser. Así que, hermano, estamos a lo largo de este año conociendo a Jesús. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El apóstol Juan, otro de los apóstoles, en su primera epístola y en el capítulo 1 he sacado estos textos hasta el versículo 3. Dice así: lo que era desde el principio. Está hablando de Cristo. Él es desde el principio. Desde antes de la fundación del principio en el mundo. Lo que hemos oído. Fijaos qué dice. Nos está escribiendo de aquello que ya era desde el principio, nos está hablando de Cristo. Nos está escribiendo de lo que hemos y de lo que él, el apóstol Juan, ha oído. Él se pone junto a todos los apóstoles, como diciendo, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. ¿Veis? Pedro lo dijo, habiendo visto su majestad con nuestros propios ojos. Juan dice las mismas palabras. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Cuando contemplamos la hermosura de Dios, esto es una cosa que no puedes negar. Si tú has tenido la experiencia de encontrar la contemplación de Cristo, tú podrás decir con veracidad estas cosas y podrás predicarla y todos van a creerlo. Todos van a creer esto, al igual que nosotros hoy creemos lo que Juan y Pedro nos están diciendo a la iglesia. Lo que hemos contemplado y han palpado, han tocado nuestras manos, tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, tocante a la voz de Dios, porque dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada en Cristo y la hemos visto, es decir, ellos vieron a Cristo. Y ahora dice, testificamos y os anunciamos. Hoy estamos anunciando estas mismas cosas. Estamos anunciando la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero ahora está en nosotros, porque el Padre se ha manifestado en Cristo a nosotros. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto no se puede entender, esto no se puede conocer en un seminario bíblico, hermano. Esto no se puede conocer en una semana llamada Santa. Esto hay que conocerlo de una manera gloriosa, de una manera contemplativa, sabiendo en la vida de la fe que esto
es la realidad de nuestra vida hoy, hermano. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Cuánta verdad hay introducida en este libro sagrado, la Biblia. Cuánta verdad. Y qué gran verdad. Y cuán gloriosa verdad. Y aún en el libro último, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, hermano, ahí ya comienza la revelación de Jesucristo, una vez más. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, el cual es, como dice bien la Escritura, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a conocer, se manifestó a sus siervos, manifestó las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? No se sabe, pero aquí dice pronto. Para Jesús, para Dios, cuando Él hablaba decía 1000 años es como un día es como 1000 años. No existe, para nosotros existe el tiempo, pero para Dios no es significativo el paso de los años. 1000 años es como un día es como 1000 años. Y aquí está escrito que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan fue el que recibió esta revelación cuando el ángel le dijo, escribe, Juan. Y Juan obedeció y comenzó a escribir. Y dice Juan que ha dado testimonio. Juan nos ha dejado esto. Dios nos ha dejado a través de su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Sí, hermano. Y para ir avanzando un poco y terminando lo que hoy tenemos delante, yo quiero analizar algunas escrituras más. Pero para eso vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5, 40, versículo 40 al 43. Y nos vamos a poner de pie. ¿Os parece? Amén. Os pido de sorpresa. Me da la sensación a veces que la palabra de Dios acomoda a las personas, pero no está escrita para acomodarnos, sino para confrontarnos y estar en expectativa siempre, hermano. Así que vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 40 al 43. Todo el que tenga Biblia puede leerlo. El Señor aquí se está dirigiendo a los judíos que no querían venir a Él. Fijaos qué estoy diciendo. Aquí, en estas escrituras que vamos a leer, el Señor se está dirigiendo a personas que no quieren venir a Él. Ojalá, repito, no haya aquí nadie de esos que no quieren venir a Él, sino todo lo contrario, que estés con deseo de encontrarle y de seguirle. Así que, versículo 40, mientras lees este verso, yo quiero que lo leas tú,
este verso. Quiero que lo leas tú para ti mismo. No quiero que lo digas en voz alta. Quiero que lo leas tú para ti mismo. Y mientras lees este verso, léelo para ti mismo. Verso 40 del capítulo 5 de Juan. Mientras lees este verso, párate. ¿Lo has leído ya? Párate. Y piensa en lo que estás leyendo. Evangelio de Juan, no es difícil encontrarlo. Capítulo 5, versículo 40 a 43. Y ahora vamos al 40. Y quiero que te pares en ese versículo mientras lo estás leyendo en silencio, para ti mismo. Reflexiónalo, medítalo para ti. Y piensa que Jesús te está hablando personalmente ahora. A Katy, a mí, a cada uno de nosotros, por no empezar a nombrar a todos. Nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo en este mismo instante lo que está escrito ahí, te lo está diciendo ahora para ti. Quiero enfatizar que la Escritura no es algo pasado para otros, sino que es leída y es para poder vivirla en estos momentos, en esta vida para cada uno de nosotros. Y si tú no vienes a Jesús leyendo este texto, porque tú sabes lo que dice ese texto, tú sabes lo que dice, porque se está dirigiendo a personas que no quieren ir a Jesús. Así que tú sabes lo que estás leyendo. Y si tú no vienes a Jesús, no es porque no puedes. ¿Está claro? No es porque no puedes, sino porque no quieres, según el texto que yo tengo aquí delante. Porque Jesús lo dice. No es porque no puedes, sino porque no quieres. Porque no quieres. Es por eso, porque no quieres. Y al mismo tiempo debes de saber que si tú no quieres, sabrás que sin Él, no tendrás jamás la vida. No tendrás vida. Aunque vayas a la iglesia evangélica, no importa, la iglesia evangélica no tiene ningún poder. Cristo es todo poder. Y si tú no vas a Cristo, entonces tú no tendrás la vida para vivir. Ahora mira el versículo 43. ¿Ya has mirado el versículo 40? Mira ahora el 43. Esto es una buena manera de aprender a leer la Biblia. La Biblia no se lee correlativamente como una historieta de niños, sino que uno se detiene, como siempre digo, en ella. Por eso estamos deteniéndonos muy bien en el versículo 40 y ahora en el versículo 43, que si lo miras, leerás estas cosas, estas palabras, que los que no quieren ir a Él, además de que no tendrán la vida, mira que dice, los que no quieren ir a Él y no quieren confiar en sus palabras, ¿tanto te cuesta confiar en alguien que realmente te ama? Hay que ser duros de corazón para no confiar en alguien que realmente sabes que te ama. Hay que ser duros, como piedras hay que ser. ¿Dónde está nuestra sensibilidad hoy? Mirad qué dice, versículo 43. Los que no quieren ir a Él y confiar en sus palabras, Jesús les advierte lo que hemos leído en el principio del sermón. Les advierte
que se dejarán engañar. ¿Cuántos hoy día se están dejando engañar? Y no hablo solo del mundo, hablo de aquellos que entre comillas se llaman cristianos, pero que no lo son. Aquellos que hablan mucho, demasiado de religión, pero que no son para nada de la religión verdadera, pura y sin mancha, sin contaminación de este mundo. Mirad qué les dice: si no queréis venir a mí y confiar en mis palabras, al final lo que vais a hacer es dejaros engañar y creer a otro. Eso Jesús se lo está diciendo a las personas. Al final vais a ser engañados por otro. Y no solo seréis engañados por otro, sino que encima vais a seguir a otro. Les está dando una oportunidad a la gente que estaba oyendo esto. Tremenda. Yo creo que la oportunidad que Dios nos da para tener vida, eso jamás se podrá tener de parte de nadie que no sea Él, hermano. Al final creeréis, os engañarán y creeréis en otro que jamás te podrá dar la vida. Eso es lo que dice el versículo 43. No sé si tú realmente has leído la palabra que hemos dicho en esta mañana que tenías que leer. No lo sé. Pero no me cabe duda que si tú la has leído, el Espíritu Santo de Dios en esta mañana está trabajando en ti para que creas y confíes en Cristo Jesús. Porque no tendrás perdón, no habrá salvación para ti, no tendrás vida en ningún otro, solo en Él. Los hombres y mujeres de este mundo se están perdiendo, se pierden felizmente detrás de cosas que son de corta duración. Esas cosas que son de corta duración, que son temporales, para un tiempo, tienen fecha de caducidad, no te pueden dar la vida que Cristo te ofrece, la cual es real. Realmente es una vida auténtica felicidad. Si tú querías ser feliz, que sepas que solo en Cristo podrás hallar esa felicidad. Amén. Y si no, experimentarás la advertencia del Señor cuando dijo en el versículo 43: otros te engañarán y a ellos seguirás. Es una profecía para los incrédulos, es una profecía para los duros de corazón, pero es una bienaventuranza para los creyentes, para los que realmente hemos dado el paso de seguir a Jesús. Hoy el Señor Jesús te está poniendo en sobreaviso, amigo, amiga, o hermano y hermana, el que no viene en fe. Hoy el que no viene en fe a Jesús se perderá. Es el sobreaviso que el Señor te pone con este texto que hemos leído. Y no tendrás la vida en ti. Hoy está colocando delante de ti un camino. Hoy está poniendo el Señor la vida y la muerte delante de ti. Hoy está poniendo el bien de la vida delante de ti, o el mal de la muerte. No puedes decir que no puedes, será que no quieres,